Shabbat Shalom, esta es la congregación Beit Tefilá del sector Candelaria en Arecibo. Y esta que le habla es la Roa y la doctora Maritza Rivera. Hoy venimos con otra parashá, la parashá número 44, y empezamos un nuevo sefer, un nuevo libro, el libro de Devarim en hebreo y Deuteronomio en español. Y la parashá de hoy se encuentra en el capítulo 1, versículo 1 hasta el capítulo 3 y versículo 22. Devarim significa palabras. Y comenzamos en el capítulo 1, versículo 1 al 3, donde dice: estas son las palabras que dirigió Moshe a todo Israel al otro lado del Jardín, a través del desierto, en el Arabá, cerca de Suf, entre Parán y Tofel, Labán, Hatzeró y Dizahab. Hay 11 días desde Joreb hasta Kadesh Barnea por la ruta del monte Seir. Fue en el año 40, el primer día del mes 11, que Moshe se dirigió a los israelitas de acuerdo con las instrucciones que le había dado Yahweh para ellos. Después de varios años en el desierto, Moshe entonces comienza a recapitular la Torá al pueblo. Y el motivo de esta recapitulación se debe a dos posibles causas. Número uno, que el hecho de enseñarla a la nueva generación que estaba en ese momento, ya que la generación que salió de Misraim, de Egipto, había muerto en el desierto, y solo quedaban los que en aquel entonces eran ¿qué? Niños. Número dos, que la entrada a la tierra prometida era inminente, por lo que se necesitaba recordar estas instrucciones dadas por Yahweh, lo cual haría que fueran una nación diferente a las demás. Entonces había que explicarle cuando ellos entraran a la tierra prometida, y Abba le estaba dándole varias instrucciones para cuando ellos lograran llegar a esa tierra. Acuérdense que, ¿verdad?, que solamente esta única generación de niños fue la que pudo entrar a esa, ¿verdad?, tierra prometida. 5 al 7 dice: al otro lado del Jardín, en la tierra de Moab, Moshe se puso a exponer esta Torá. Dijo: Yahweh nuestro Elohim nos habló en Joreb, diciendo: ustedes han permanecido bastante tiempo en este monte. Salgan y emprendan su camino a la serranía de los Emoritas y a todas sus vecindades en el Arab, en la serranía, en la Shefelá, en el Negev, en la costa, la tierra de los Kenanitas y al Líbano, hasta el gran río el Perat. ¿Qué pasa aquí? Moshe comienza el recuento recordando el evento que marcó el inicio de una nueva relación del pueblo con su Elohim, es decir, fue la entrega de la Torá, lo que marcó a Israel de una forma indeleble por el resto de sus vidas. Y Moshe entonces recuerda que la idea de Yahweh no era que se quedaran en el desierto, sino que ellos avanzaran hasta alcanzar la tierra prometida. Entonces esto nos enseña un gran principio espiritual. La entrega de la Torá en nuestras vidas no es el final, sino el comienzo de nuestro andar con el Poderoso, porque ahí están ¿qué? Ahí están las instrucciones dadas por Él de cómo nosotros, ¿verdad?, debemos de llevar este camino. Versículo 10 al 11. Yahweh su Elohim los ha multiplicado al punto que son hoy tan numerosos como las estrellas en el Shamayim. Que Yahweh, el Elohim de sus padres, les aumente su número 1000 veces y los bendiga como prometió. Moshe les estaba mostrando que Yahweh había cumplido su promesa de multiplicarlo. Sabemos que esta es una promesa también profética, pues no solo habla en ese momento, sino que así sería a través de ¿qué? De los tiempos, incluyendo también los muchos de otras naciones que a lo largo de la historia se han unido a la nación de Israel, y los que sabemos que se seguirán uniendo por la sangre de ¿quién? De Yeshua HaMashiach. Entonces, por eso, por lo que la verajá, la bendición de Israel, corresponde en gran parte a su multiplicación. Y en eso consiste la promesa hecha a Abraham de ser de bendición, y que a través de él serían ¿qué? Bendecidas todas las familias de la tierra. Y esta promesa está respaldada en el libro de Hebreos, capítulo 11 y versículo 12, donde dice: y por lo tanto, de uno solo, y estando este muerto en cuanto a estas cosas, nacieron hijos como las estrellas del Shamayim en multitud, y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. O sea que no habla de que esta multiplicación fuese debido a la emuná, a la fe del pueblo. Al contrario, por la emuná, por la fe obediente que tuvo un hombre en el pasado, Abraham, ellos fueron ¿qué? Multiplicados. O sea que la fe, la emuná, trasciende los límites del tiempo. Y el poderoso en el que creemos está fuera de todo tiempo y espacio.
y actúa en el momento que Él lo estime. O sea, no creas que tus oraciones no son contestadas. Aun cuando no veas el cumplimiento, puede ser que la respuesta esté destinada a otro momento, como sucedió con Abraham, y está escrito en segunda de Kefas, segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9. El Adón no retarda la promesa, como algunos la consideran tardanza, sino que es paciente hacia vosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que ¿qué? Que todos procedan a hacer teshuvá, todos procedan al arrepentimiento. Versículos 2 y 3 dice: ¿cómo puedo llevar sin ayuda el problema de ustedes y su carga y su pleito? Escojan de cada uno de sus tribus hombres que sean sabios, discernidores y experimentados, y yo los nombraré como cabezas de ustedes. O sea que un verdadero líder reconoce que necesita de otras personas, es decir, que necesita de otros líderes que lo auxilien en su tarea. Y es muy común ver congregaciones impregnadas por el sentimiento gerencial del líder que lo hace todo y no delega. Y así me toca a mí, tengo que empezar a delegar. En el reino de Yahweh, Él nos muestra que no es así. Todos forman parte de Él, todos tienen responsabilidades en Él y todos dependen de todo para la realización de la tarea asignada. O sea que esta tarea está resumida en la Escritura en Primera de Pedro, primero de Kefas, capítulo de versículo 9. Pero ustedes son un pueblo escogido, los Coanim del Rey, una nación Kadosh, un pueblo para Yahweh poseer. ¿Por qué? Para que ustedes declaren las alabanzas del que los llamó y los sacó de la oscuridad a su luz esplendorosa. O sea que por otra parte está el hecho de que el líder debe tener cualidades, dones y talentos que solo son dados a él, como dice la Escritura en Santiago 1:17. Toda buena dádiva y todo don perfecto proviene de arriba, del Padre de las luces, en quien no hay cambio ni sombra de variación. O sea que en este caso vemos 4 requisitos indispensables. Esto quiere decir que no podían, ¿verdad? Según Primera de Timoteo, capítulo 2, 11 al 12, dice que teníamos que no permitir, ¿verdad?, enseñanzas ni ejercer dominio sobre un hombre, sino que la mujer en dominio, pero ahí en el camino, ¿verdad? Porque muchos dicen que la mujer aprende en silencio, pero sabemos que esto no es así. Sabemos que hoy en día eso no se sujeta a eso, porque dice que en los últimos tiempos Yahweh levantará ¿qué? Levantará mujeres, levantará niños, ¿para qué? Para que puedan llevar la palabra. Entonces quizás muchos, ¿verdad?, digan, no, pero que tiene que ser siempre el hombre. Cuando la Escritura habla de hombres, no se refiere solamente a hombres como tal de un género, sino, ¿verdad?, hombres y mujeres. Ok, dice que tiene que ser sabio, que sean conocedores de la Torá. La Escritura dice, ¿verdad?, en Salmo 19:7, que la Torá de Yahweh es perfecta, transforma la vida, y los decretos de Yahweh son duraderos y hacen sabio al sencillo. Tener discernimiento, conocer la Torá es solo el comienzo. Se necesita ¿qué? Discernimiento del Espíritu. La Escritura dice en Yohanan, Primera de Yohanan, capítulo 4, versículo 1, amados, no creáis que todo es en todo espíritu, sino que ¿qué? Probad los espíritus. Si proceden de quién? Si proceden de Elohim, porque muchos falsos profetas han salido ¿a qué? Al mundo. También nos habla de tener experiencia. O sea, esta palabra usada aquí en hebreo es yadá, que significa conocer, tener, ¿verdad?, experimentado, experto. Y esto significa que deben ser personas conocidas por su experiencia en liderazgo y al mismo tiempo respetadas por el pueblo. El Rab Shaul recomienda en Primera de Timoteo 3, 6, 7 que no sea un recién convertido, para que no se llene de orgullo y caiga en la condenación del acusador. También debe tener buen testimonio de los de afuera, para que no caigan en el reproche y la trampa del acusador. Y esta situación se repitió otra vez en Hechos capítulo 6, versículo 1 al 7, donde dice, ¿verdad?, que en estos días, cuando el número de talmidim estaba creciendo, los yahudí de habla griega empezaron a quejarse contra los que hablaban hebreo, que sus viudas estaban siendo desatendidas de la distribución diaria. Y así que los 12 convocaron una reunión general de los talmidim y dijeron, no es apropiado que seamos nosotros negligentes con la palabra de Yahweh para servir mesa. Escojan 7 hombres de entre ustedes que sean conocidos por estar llenos de Ruach HaKodesh y sabiduría, y nosotros los designaremos para que estén a cargo de este asunto importante. Pero nosotros daremos completa atención a la oración y servir a la palabra. Y lo que ellos dijeron fue aceptado por todos en la reunión. Eligieron a Esteban, hombre lleno de fe y de Ruach HaKodesh, Felipe, Prócoro, Nicanor, Timón, Parmenas, Nicolás,
quien era un prosélito de Antioquía. Y presentaron estos hombres a los emisarios que oraron e impusieron sus manos sobre ellos, de modo que la palabra de Yahweh continuaba ¿qué? Difundiéndose. O sea que el número de talmidín se incrementó rápidamente en Jerusalén y una multitud de Kohanim estaba siendo obediente a la fe. Por lo tanto, podemos aprender que cuando se establece un liderazgo competente, la palabra de Yahweh se difunde y muchos que la obedecen, porque dice la Escritura que es mejor que la obediencia que el sacrificio. El versículo 16 y 17 dice: además les encargué a sus magistrados lo siguiente: oigan a sus hermanos y decidan justamente entre cualquier hombre y un compañero israelita o un extranjero. No sean parciales en el juicio, oigan al alto y al bajo por igual, no le teman al hombre porque el juicio es de Elohim, y cualquier asunto que sea muy difícil para ustedes me lo traerán a mí y yo lo iré. La función principal de los jueces es hacer justicia, y la única manera de ser justo es cumpliendo cabalmente la Torá. O sea que esto implica no hacer diferencia entre las personas. La Escritura dice en Mishnah, en Proverbios capítulo 17 y versículo 15: aquel que justifica al perverso y el que condena al justo, ambos son igualmente inmundicia y abominación a Yahweh. Es muy importante ser justo cuando aplicamos la Torá, puesto que el juicio es de Elohim, es decir, Él nos comisiona para ejercer su juicio y debemos tener cuidado cuando lo hacemos, porque dijo Yeshua en Matitillahu, capítulo 7, versículo 2: porque de la forma que juzgas a otros serás juzgado, y con la misma medida con que mides a otros serás medido. O sea que otra parte importante que encontramos en este versículo es que la misma justicia debía aplicarse tanto para el natural como para el extranjero. O sea que aquí no había diferencia. Entonces cualquier extranjero que haga pacto con Abacadosh es considerado igual que si lo hace un natural. Y eso lo expresa el Rab Shaul en el libro de Efesios, capítulo 2, versículo 11 al 17. El versículo 21 nos dice: mira, Yahweh tu Elohim ha puesto la tierra a tu disposición. Sube, toma posesión como te prometió Yahweh, el Elohim de tus padres. No temas ni te desanimes. Este discurso tenía como objetivo principal para esta nueva generación que no cometieran ¿qué? El mismo error que sus padres. O sea que específicamente en atemorizarse por las guerras que tendrían que librar para enfrentar y para entrar a la tierra prometida. ¿Por qué? Porque Yahweh ya les había dado la tierra, lo que implicaba que tenían asegurado el triunfo. Sin embargo, ¿qué pasó con sus padres? Sus padres dudaron de la promesa, y por eso fue que ellos tuvieron que vagar 40 años en el desierto. Y esto era precisamente lo que Moshe quería impedir con lo dicho en este pasaje. Porque cuando Yahweh ya le había dicho: mira, ya la tierra está ahí, ustedes lo único que tienen es poseerla, tomarla. Entonces ahí fue que ellos empezaron a ¿qué? No, porque si nos trajo a morir aquí a este desierto, no, que si a lo mejor nos matan, no, que si surge aquello, que si surge lo otro. Y entonces, en este momento que Moshe les está hablando al pueblo, le está tratando de enseñarle, de mostrarle que el ejemplo que tuvo con los padres de ellos, porque ellos dudaron. Que en este momento ellos no podían dudar de esa tierra, porque ya Yahweh hace años se la había dado. O sea, por cada día que ellos estuvieron allá, ¿verdad? Los príncipes que enviaron, por cada día le sumaron ¿qué? Un año. Y en vez de 40 días, fueron 40 años las que tuvieron que pagar justos por pecadores. Pero no fue solamente por eso, sino ¿por qué? Porque dudaron de la palabra de Yahweh Sebaot. Si Él les dijo: vayan y tómala, eso era lo que tenían que hacer, y no en cuestionar, y no dudar. Así mismo pasa, ¿verdad?, en el tiempo de hoy. El versículo 26 dice: pero ustedes se negaron a subir y se burlaron del mandato de Yahweh su Elohim. O sea que cuando desobedecemos el mandato de Yahweh, no solo lo estamos poniendo en duda, sino que lo estamos menospreciando, y desechar el consejo del Altísimo es desecharlo directamente a Él. Porque subir en el hebreo es una palabra compuesta por avá, A-V-A-H, avá, que viene de la raíz primaria, respirar con, o decir figurativamente y mostrar sentimiento. Y alá, A-L-A-H, también viene de la raíz primaria ascender. O sea, usado en gran variedad de sentido, primario y secundario, literalmente y figurativamente.
como adelantar, alejar, altivez. Y uno de los significados que podemos extraer es que corresponde a sacrificio. Específicamente se usa para hablar de holocausto, de una ofrenda que asciende, ¿verdad? Ahora que hemos hablado sobre esa ofrenda. Entonces, subir a la tierra prometida se hacía con la idea de que el pueblo pudiera ascender en sacrificio a Yahweh, como dice el libro de Romanos, capítulo 12, versículo 1. Así que, hermanos, les ruego por las misericordias de Elohim que se ofrezcan o que le ofrezcan su cuerpo como sacrificio vivo, consagrado, agradable a Yahweh, como su servicio o culto racional. Usted tiene que brindarse como sacrificio, dice la Torá. Versículo 27 nos dice: ustedes murmuraron en sus carpas y dijeron, ¿por qué Yahweh nos aborreció? Fue que nos sacó de la tierra de Misrayim para entregarnos a los emoritas para que nos exterminen. Wow, lograr llegar a tener un pensamiento como ese verdaderamente, ¿verdad? Es no creer en la palabra del poderoso. Una mentira que circula en otras doctrinas es que se crea que Yahweh desechó a su pueblo escogido, Israel. Y al contrario, porque Rab Shaul nos dice claramente en Romanos 11:2, Elohim no rechazó a su pueblo al cual conoció de antemano. Y también hay otro texto que dice que todo Israel será salvo, porque Él no desprecia la obra de sus manos. Versículo 32 dice: sin embargo, con todo eso ustedes no tuvieron confianza en Yahweh su Elohim. La característica principal de una persona rebelde es que a pesar de ver la mano de Yahweh obrar, aún así decide no ser obediente. Toda la travesía que el pueblo de Israel experimentó en su caminar por el desierto, incluyendo la salida de Misrayim, de Egipto, durante todo ese recorrido, el pueblo vio al Altísimo obrar de manera poderosa en favor de ellos, pero sin embargo muchos se rebelaron, muchos no obedecieron su palabra, o sea, muchos dudaron de sus promesas y de su poder. Y por este motivo esa generación no vio la tierra prometida. No fue porque Yahweh los quiso exterminar, fue porque ellos mismos en su propio, ¿verdad?, ser albedrío, ellos decidieron que no creerle al Altísimo. Entonces, ¿cómo tú no le vas a creer al Creador si tú eres una obra creada por Él? Pues entonces tenemos que creer, ¿verdad?, a sus promesas y a su poder y a su palabra. Y esto fue lo que esta generación hizo y por tanto no entraron a esa tierra prometida. 34 al 36 dice: cuando Yahweh oyó las fuertes quejas de ustedes, se enojó. Muchos dicen, no, y Él no se enoja, eres todo amor, pero también es fuego consumidor. Y dice, y juró, ni uno solo de estos hombres, de esta mala generación, verá la buena tierra que juré dar a sus padres. Ninguno excepto Caleb, hijo de Jefuné, él la verá, y a él y a sus descendientes les daré la tierra que pisó, porque él permaneció fiel a Yahweh. En estos versículos encontramos tres grandes enseñanzas para nuestras vidas. Número 1, el poder de las palabras. La Escritura nos dice en Proverbios 18:21 que la lengua tiene poder sobre la vida y la muerte, y aquellos que la gobiernan han de comer sus frutos. La Escritura también nos dice a nosotros que lo que tú confesares con tu boca será hecho. Si tú dices estoy enfermo, pues estás enfermo. Pero si tú te declaras sano en el nombre de Yeshua, tú estás sano. Y si no, usted pasa por acá por mi oficina. Dice también la Escritura en Proverbios 8:13, respetar a Yahweh es odiar el mal. Yo odio el orgullo, la arrogancia, el camino malo y la duplicidad en el habla. O sea, duplicidad en el habla se conoce como lengua maligna, en hebreo lashon hara. Y esto es un pecado porque trata de usar la lengua con malos propósitos, es decir, para maldecir, injuriar, criticar, entre otras cosas negativas. Y lo triste de esta historia es que muchas personas ignoran el poder que tienen sus palabras. Sus palabras tienen poder. Yeshua nos dice en Matitiyahu, capítulo 12, versículo 35-37. La persona buena dice cosas buenas porque guarda el bien. Y la persona mala dice cosas malas porque guarda lo malo. Además, les digo esto, en el día del juicio la gente tendrá que dar cuenta de todas las palabras descuidadas
que hayan hablado, porque por tus propias palabras serás declarado inocente y por tus propias palabras serás condenado. O sea que cada palabra que sale de nuestra boca tiene un impacto en el mundo espiritual. Debemos tener cuidado con lo que decimos. Dice además la Escritura en Salmo 34, 11 al 13, vengan hijos, escúchenme, les enseñaré lo que es honrar a Yahweh. ¿Alguno ama la vida y desea ver años de prosperidad? Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Número 2. La falta de fe hace que seamos considerados malos delante de Yahweh. ¿Usted está entendiendo eso? La falta de emuná, la falta de fe hace que seamos considerados malos delante de Yahweh. Y dicho de otra manera, es la fe lo que nos hace agradable delante del Altísimo. La palabra fe, que viene de hebreo emuná, que ya eso, ¿verdad? Deberíamos de saberlo, quiere decir, entre otras cosas, fidelidad. Es decir, una persona de emuná es aquella que es fiel a Yahweh y a su Torah. O sea que estos hombres no creyeron las palabras del Poderoso y aún habiéndoles prometido llevarlos a una tierra buena, no creyeron. O sea, la Escritura afirma en Hebreos 3:19, por tanto vea que no pudieron entrar en su reposo por falta de confianza, por falta de emuná. Y decimos la emuná. ¿Qué es la emuná? La emuná, fe obediente, la que nos sostiene delante de Yahweh. Caleb es expuesto aquí como un ejemplo de emuná, y al mismo tiempo Elohim deja claro que es por causa de la emuná, de la fe, que se entrará a la tierra prometida. La Escritura nos dice en Hebreos 11:6, y sin fe es imposible agradarlo. ¿Por qué? Porque es necesario que él se acerca a Elohim, crea que él existe y que recompensa a los que lo buscan. O sea, acércate al Poderoso, pero cuando te acerques, acércate con fe, con emuná, creyendo que lo que tú le pides a él, él lo va a hacer. Claro, pero no es que tú vayas a acercarte a pedirle $1.000.000 pesos. No estamos hablando de eso, ¿verdad? Sino acercarnos a él con emuná para salvación. Bendito el que vive. 41 al 42 de ese mismo capítulo 1. Ustedes me respondieron diciendo, somos culpables ante Yahweh, pero ahora subiremos y pelearemos tal como nos ha mandado Yahweh nuestro Elohim. Y todos ustedes se armaron con implementos de guerra, imprudentemente se dirigieron a la serranía, pero Yahweh me dijo que les advirtiera, no suban a pelear, que yo no estoy en medio de ustedes, sino van a ser derrotados por sus enemigos. ¿Qué pasó aquí? Aquí hay una aparente contradicción. ¿Cómo es que Yahweh en versos anteriores le dice al pueblo que tomen posesión de la tierra y aquí les dice que no vayan? Esto nos permite inicialmente proponer dos conclusiones. Número 1, la promesa se cumple en el tiempo establecido, ni antes ni después. Y esto lo expresa Rab Shaul hablando acerca de la primera venida de Yahshua en Gálatas capítulo 4, versículos 4 al 5. Pero cuando vino la plenitud del tiempo, Elohim envió a su hijo al nacer de mujer, nació bajo condena legal, para que redimiera a los que estaban bajo condena legal, a fin de que recibiéramos la adopción ¿de qué? De hijos. Y número 2 dice, ellos estaban yendo en su propia fuerza. La lucha no es nuestra, sino ¿de quién? De Yahweh Sebaot. Y de esa manera no es basado en nuestra fuerza, sino con la de Él. Hacer las cosas sin la aprobación del Poderoso y en el tiempo que fue designado es un fracaso asegurado. La Escritura dice en Proverbios capítulo 21, versículo 31, un caballo puede estar preparado para el día de la batalla, pero el triunfo viene de Yahweh. Eso es así, ¿verdad? El triunfo viene del Poderoso porque eres el que lo va a dar, porque eres el que pelea por nosotros. Pasamos entonces al capítulo 2, versículo 4 al 5, donde dice, y encárgale al pueblo lo siguiente, ustedes van a pasar por el territorio de sus parientes, los descendientes de Sab. ¿Quién eran los descendientes de Sab? Hermano de Jacob. ¿Hijo de quién? ¿Hijo de quién? De Isaac. Que viven en Seir. Aunque ellos estarán temerosos de ustedes, tengan mucho cuidado de no provocarlos, porque yo no les daré a ustedes de la tierra de ellos ni la huella de un pie. Le he dado la serranía de Seir como posesión a Isaac. Yahweh es fiel. Todo lo que promete, lo cumple.
Y esta tierra en particular no eran para el pueblo de Israel y por consiguiente ellos no podían tocar nada de esa tierra. O sea que el mandamiento estaba dado a Israel para desalojar a los que vivían en la tierra que Elohim le había dado explícitamente, no en las que no les había mandado expulsar. O sea que de estos versículos aprendemos un principio muy importante, la integridad. Es decir, no tomar menos de lo que Yahweh nos dio, pero tampoco tomar más. A eso se le llama integridad. Si tomamos menos, faltamos a la emuná, o lo que es lo mismo, a una fe desobediente y a una emuná incompleta, y probablemente por el temor o por el hecho de hacer concesiones diferentes a lo que Yahweh ha establecido. Por el otro lado, tomar más es un acto de desobediencia que parte de la rebeldía, y al tomar con esa actitud el lugar que Yahweh no nos dio. La Escritura respalda este principio en la porción que dice en Proverbios capítulo 30, versículos 7 al 9. Dos cosas te pido, no me las niegues antes de morir. Mantén las mentiras y las palabras falsas lejos de mí. Y eso mismo podemos decir nosotros. No me des pobreza ni riqueza, pero provéeme el pan cotidiano, el leje. No vaya a ser que al estar satisfecho reniegue diciendo, ¿y quién es Yahweh? O que al quedar empobrecido me ponga a robar y profane el nombre de mi Elohim. Entonces nosotros tenemos, ¿verdad?, que el poderoso, ¿verdad?, nos dé lo justo, la medida. El versículo 31 dice, y Yahweh me dijo, mira, comienzo por poner a Sihón y su tierra a tu disposición, comienza la ocupación, toma posesión de su tierra. En los versículos anteriores se narra cómo Yahweh respetado la tierra a sus propietarios. La orden dada a Israel era la de solo pasar de camino. Y si algo necesitaban, ¿qué tenían que hacer ellos? Que lo compraran. No que lo cogieran a mano larga, ni que se lo robaran, ni quisieran. No, que lo compraran. Pero entonces el caso de la tierra de Heshbón no fue la excepción. Sin embargo, con respecto a Sihón, el rey de esta tierra, no le permitió al pueblo pasar por allí. Y fue este hecho lo que hizo que se desatara la guerra entre el pueblo de Israel y esta nación, y por eso es por lo que Yahweh le dice a Moshe que pondría a Sihón y su tierra a disposición del pueblo de Israel. Es decir, es en este momento que Abba les da permiso para poseer esa tierra. Y aquí aprendemos dos cosas importantes. Número uno, que todo el que se oponga a los planes que Yahweh tiene designado para su pueblo, pagará las consecuencias. Y número dos, que solo el poderoso es quien dispone para su pueblo de acuerdo con sus designios. Es decir, no es que alcancemos las cosas por nuestros propios méritos, sino que Yahweh es quien permite que nosotros las obtengamos. Y es lo mismo cuando la gente dice, no, que yo me tengo que levantar por la mañana, que yo tengo que ir a trabajar, que yo soy el que trabajo, que yo soy el que me gano el dinero, que yo entonces puedo darme este lujo. No, tú te levantas por la mañana porque Yahweh en su misericordia te devuelve tu alma en compasión, para que tú puedas, ¿verdad?, laborar. Y tenemos que acordarnos que nada de lo que existe aquí en este mundo es de nosotros. Porque todavía no he visto a alguien que se haya muerto y se haya llevado todo lo que tiene. Que si se llevó el carro, que si se llevó la casa, no, nadie. Pero si nos vamos, ¿verdad?, a la escritura, pues sí podemos ver, ¿verdad?, que ¿quién descendió con todos sus bienes? Corá descendió con todos sus bienes, pero ¿descendió para qué? Para quemarse. Para quemarse. Y esto fue como un ejemplo para nosotros. ¿Sabe? Nadie se lleva nada. Es más, usted no se lleva ni su propio cuerpo. Esta vasija se queda aquí. Eclesiastés 12 dice que el espíritu va a Yahweh, que fue el que lo dio a nosotros. Pero este cuerpo queda ¿dónde? Aquí en la tierra, durmiendo. Dice el capítulo 12 de Daniel que los muertos están en las tumbas. Y de ahí se levantarán cuando venga ¿quién? Mashiach. El versículo 34 de ese capítulo 2 dice, en aquella ocasión capturamos todos sus poblados y destinamos a la destrucción a todo poblado, hombres, mujeres y niños sin dejar sobrevivientes. ¿Qué explica Moshe aquí? Moshe le explica al pueblo cómo Yahweh los había usado para ejecutar juicio sobre esa nación. Y ejecutar juicio no es pecado. O sea que llevar la justicia por nuestra propia mano sí lo es. Y debemos entender que lo que pasó con este pueblo de Heshbón y otros pueblos fue juicio.
Y no así lo que pasó con Shechem, cuando los hijos de Jacob tomaron la justicia por su mano, como está narrado en Bereshit, capítulo 34, versículos 25 al 29. Dice: al tercer día, cuando estaban aún doloridos, Shimón y Leví, dos de los hijos de Jacob, los hermanos de Dina, tomaron cada uno su espada, vinieron contra la ciudad que estaba tranquila e inmolaron a todos los varones. Pasaron a espadas a Hamor y a su hijo Shechem, sacaron a Dina de la casa de Shechem y se fueron. Y los otros hijos de Jacob vinieron sobre los inmolados y saquearon el pueblo porque habían contaminado a su hermana. Se apropiaron de su rebaño y manada, asno y de todo lo que había dentro del pueblo y en las afueras, toda su riqueza, todos sus niños, sus esposas, a todos los que estaban en la casa, se los llevaron como cautivos y como botín. Por el contrario, Yahweh usa a su pueblo para juzgar a los demás, así como lo enseña Rab Shaul en 1 Corintios capítulo 6, versículo 2. ¿Acaso no saben que los Kadosh van a juzgar al mundo? O sea que esto que ellos hicieron, Yahweh no estuvo de acuerdo con eso. Fue una decisión propia de ellos. Pasamos al capítulo 3 y versículo 2, donde dice: pero Yahweh me dijo, no le temas, que lo estoy poniendo en tu poder, a él y a todos sus hombres y su territorio, y tú le harás como le hiciste a Sihón, rey de los Emoritas, que vivía en Heshbón. Yahweh exhorta a su pueblo a no temer. Cuando tenemos temor, significa que no confiamos en que Yahweh está con nosotros y nos dará el triunfo. Y esto se entiende como falta de emuná. Debemos recordar y debemos apoyarnos en los triunfos que el poderoso nos ha dado en el pasado. Y esta fue la estrategia de David cuando se narra en 1 de Samuel 17, 34 al 37. Dice: David le respondió a Shaul: su servidor ha estado atendiendo las ovejas de su padre, y si venía un león o un oso, se llevaba un animal del rebaño, yo los perseguía, los golpeaba y se los quitaba de la boca. Y si me atacaba, yo lo arrojaba por la barba, lo tumbaba y lo mataba. Su servidor ha matado a un león y un oso, y ese Plishtín incircunciso vendrá a parar como uno de ellos, porque ha desafiado a las filas del Elohim vivo. Y continuó: Yahweh, quien me salvó del león y del oso, me salvará también de este Plishtín. Y Shaul le dijo a David: pues ve, y que Yahweh esté contigo. Porque así como nos ayudó en el pasado, lo continuará haciendo. Rab Shaul lo enseña en Filipenses 1:6, y estoy seguro de esto, que el que comenzó en ustedes la buena obra la perfeccionará hasta que esté completa en el día del Mashiach Yahshua. Dice 21 al 22 de ese capítulo 3. También le ordené en aquella ocasión a Yehoshua diciendo: tú has visto con tus propios ojos todo lo que Yahweh tu Elohim les ha hecho a estos dos reyes, y así hará Yahweh a todos los reinos por los que va a pasar. No les teman, que Yahweh su Elohim es quien pelea por ustedes. Moshe sabía que Yehoshua sería el que continuaría la obra que Yahweh había comenzado con él. Y estos versículos tienen dos objetivos principales. Número uno, informar al pueblo sobre la decisión que Yahweh había tomado, la de establecer a Yehoshua como el líder de Israel a partir del momento en que Moshe faltara. Y número dos, alentar a Yehoshua a no tener temor. Así como se vio anteriormente, el temor consiste en dudar de Yahweh y sus promesas. Yohanan lo enseña en su primera carta, primera de Yohanan 4:18. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor conlleva castigo, y el que teme no se ha perfeccionado en el amor. O sea, que si tú confías, si tú crees en el poderoso de Israel, quiere decir que tú le amas. Pero cuando tú comienzas a dudar y cuando tú comienzas a decir: no, a lo mejor esto no puede pasar, no, a lo mejor él no lo va a hacer, a lo mejor, eso quiere decir que en ti hay temor. Por eso la Escritura nos dice que en el amor no hay temor. Si tú amas al poderoso, tú estás ¿qué? Confiado. Pero si tú vienes y tienes miedo, pues dice que el perfecto amor, ¿verdad?, de Abacadosh va a echar fuera el temor. Pero si consigues y continúa, vas a ser castigado, porque el temor conlleva castigo. Y el que teme no se ha perfeccionado en el amor. Por tanto, nosotros tenemos que ¿qué? Amar al poderoso
creer que Él va delante de nosotros, creer que Él pelea nuestras batallas, porque dice, yo pelearé por ti, estar quieto, reconocer quién yo soy, porque mía es la venganza y yo soy el que voy a pagar. Y por tanto nosotros tenemos que confiar, estar confiados en Él y mantener nuestro amor en Él, mirando siempre al blanco y reconociendo que hasta su Hijo lo envió por nosotros, así que Él no nos va a abandonar y no nos va a dejar en ninguna circunstancia. Shabbat Shalom.